Buenas tardes a todos mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Y hoy nuestro Dios nos ha permitido ver este hermoso día con el único propósito de honrar y glorificar su santo nombre. Hoy domingo 1 de noviembre del presente año damos inicio a este culto familiar y de alabanza a nuestro Dios, que por este medio y en vivo estamos transmitiendo a todos los hermanos y hermanas en Cristo Jesús, invitándolos con reverencia a inclinar nuestro rostro y tengamos esta oración de invocación y ofrecimiento a nuestro Padre Celestial. Oremos, mis hermanos. Dios y Señor, dueño de nuestras vidas, venimos ante ti, Señor, llenos de gracia y misericordia, con el corazón abierto a expresar en dolor por las faltas cometidas. Reconocemos que hemos fallado, que hemos dejado de hacer tu voluntad, pero deseamos corregir el camino y estar en paz contigo a través de tu Hijo Jesucristo, abogado y defensor nuestro. Líbranos de nuestras maldades y orienta nuestra vida con el Espíritu que has puesto en nosotros. Hoy exaltamos tu nombre, que es sobre todo nombre, porque digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Unge con tu presencia a todos mis hermanos, que hoy hacen posible este culto en tu nombre. Amén. Siguiendo con el orden de nuestro culto, vamos a leer el Salmo 93, versículos del 1 al 5. Dice así: Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Amén. Enseguida vamos a entonar el himno 225. Lord, al inmortal e invisible Rey, Lord, al soberano Dios y Señor, trae regias coronas a Emmanuel, santo homenaje trae por al Salvador. Digno es el Cordero celestial, cielo y tierra, todos tributen loor, coronadle por señorío universal, gloria al invicto Cordero, a Cristo el Redentor, al que reina por siempre lo alumbra el sol, cuya diestra los mundos potencia dan, fuente eterna de dicha y de gran bendición, rindan los hombres unánimes que cantan. Digno es
el poder celestial, cielo y tierra, todos tribútenlo, coronadle, oh señorío universal, gloria al invicto Cordero, a Cristo el Redentor. Coronad al que es príncipe y fiel pastor, al que adora ferviente la cristiandad. Santos ángeles hoy rindan pres y loor, himnos y hosanas a Cristo el Señor canta. Digno, digno es el Cordero celestial, cielo y tierra, todos tribútenlo, coronadle, con señorío universal, gloria al invicto Cordero, a Cristo el Redentor. Confiados en Dios, vamos a tener una lectura en Éxodo 34, del 1 al 10. Éxodo 34, del 1 al 10. Su palabra dice: y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate, pues, para mañana, y sube de mañana al monte del Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no subas hombres contigo, ni perezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tomamos por tu heredad. Y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás,
estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Amén. El Señor les bendiga, amados hermanos. Es tiempo de orar al Señor, derramar delante de Él nuestro corazón. Solo Él es nuestro Dios, solo a Él adoramos. Él es nuestro Dios vivo y verdadero. Dios es Dios de vivos y no de muertos. Dice en el libro de los Salmos que no alabarán los muertos a Jehová. Nosotros bendeciremos y alabaremos a nuestro Dios. Y acabamos de leer este precioso pasaje de la Escritura, donde habla de la misericordia y el perdón de nuestro Dios, en donde habla de que Dios ha hecho un pacto con nosotros, y este pacto es de hacer maravillas que no han sido hechas nunca antes en la tierra, y solo Él es Dios, solo Él es todopoderoso. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, nos acercamos hasta el trono de tu gracia, por tu gran misericordia, por tu perdón, porque han de decir las gentes: ¿dónde está tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Nuestro Dios es vivo y poderoso. Nuestro Dios ha dado vida a los que estábamos muertos en delitos y pecados. Nuestro Dios ha dado vida porque Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida. Gracias, Dios, porque tu palabra nos anima, nos levanta en este día domingo para poder presentarnos delante de ti. Nuestro espíritu se regocija en ti, que eres nuestro Salvador. Nosotros sabemos, Dios, que nos das hoy tu misericordia para que te alabemos. Nos das tu misericordia para que nosotros andemos delante de ti. No somos dignos, Señor. ¿Qué sería de nosotros sin ti, Señor? Aquí estamos, reconociendo, Dios, que nuestras faltas, Señor, nos alejan de ti. Nuestro pecado nos aleja de ti, pero tu gracia nos vuelve a alcanzar. Tu amor, Señor, es grande y nos inunda. Y hoy podemos, Señor, darte gracias, porque durante esta semana hemos recibido bendición. Has dado con nuestras familias, has derramado bendición sobre ellas. Nuestras familias, Dios, están en ti. Y ahora, Señor, que mis hermanos están allá en tus hogares, elevando también, Señor, este culto a ti. Ruego, Señor, que tú les abraces y que, Señor, tú les manifiestes, Señor, tu amor para que ellos, Señor, te alaben y te glorifiquen, Señor. Sabemos que aunque tú, Señor, no hicieras nada, tú sigues siendo Dios y no necesitas, Señor, de nuestra alabanza. Pero, Señor, tú eres digno y nosotros con corazones sinceros elevamos a ti nuestra gratitud. Señor, gracias por aquellos que han cumplido años, gracias por aquellos que les has ayudado en su trabajo, gracias por aquellos que han confiado en ti, Señor, a pesar de cualquier prueba. Dios, porque has dado respuesta a peticiones, Señor, que te hemos hecho. Y seguimos suplicando en tu misericordia, socorra, Señor, ampare, Señor, a aquellos que están en tribulación. Sé la fortaleza de tu pueblo. Provee, Señor, a aquellos que están sin trabajo, provee a aquellos, Señor, que están desanimados. Pero sobre todo, Señor, alcanza con tu gracia a aquellos que se han enfriado, que se han alejado. Pon en cada corazón, Señor, ese anhelo, ese deseo de tu presencia, de tu palabra. Dios, te ruego que tú sanes corazones, Señor, que tú bendigas, Señor, nuestros pensamientos, que moldees, Señor, nuestro corazón, nuestra vida, Padre, porque no somos lo que deberíamos ser. Yo te ruego que seas con cada familia y con cada necesidad, Dios. Consuela a aquellos que están tristes.
Y Dios, te rogamos en el nombre de Jesús que muy pronto podamos, Señor, estar viendo, Señor, tus maravillas, porque así lo has prometido en tu palabra. Gracias, Dios, quédate con nosotros en este día. Danos, Señor, de tu Espíritu. Renueva, Señor, nuestro ser. Límpianos de toda maldad. Hoy tendremos este tiempo de comunión y solamente tu gracia, Señor. Solo tu gracia es suficiente. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, enseguida vamos a entonar el himno 97, Refugio tú del pecador. Enseguida, mis hermanos, vamos a tener la lectura en Hechos 8 del 1 al 25. Hechos 8 del 1 al 25. Y posteriormente mi hermano, el presbítero Jonás Gómez Morgado, tiene a su cargo la proclamación de la palabra con el tema Reforma Protestante. Y posteriormente entonaremos el himno 42, Castillo Fuerte, un himno muy hermoso, mis hermanos. Hechos 8, del 1 al 25, mis hermanos. Su palabra dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles.
Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. A la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritu inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiese el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta maldad, y ruega a Dios que quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Amén. Tengamos nuestras Biblias abiertas, hermanos, y vamos a orar antes de iniciar. Padre, gracias por permitirnos una vez más estar aquí, Señor. Abrimos tu palabra y ahora que vamos a meditar en ella, sabemos que solamente tu Espíritu y solamente tu ayuda, Señor, nos abra nuestra mente, nuestro corazón, y podamos, Señor, entender lo que tú quieres para nosotros en este día.
pero sobre todo, Señor, que también exaltemos tu palabra sobre todas las cosas y que sea tu palabra, Señor, predicada en este lugar, llegue a cada uno de mis hermanos y bendigas así a todos los que hoy predican tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, mis amados hermanos, hoy estaremos hablando y haciendo énfasis en la Reforma Protestante de 1517, hace 503 años, especialmente el 31 de octubre de 1517. Y sabemos que el mundo ignora esto, la gran mayoría está celebrando sus fiestas, la gran mayoría el 31 de octubre hace énfasis en brujas, fantasmas, gatos negros, etc. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos el conocimiento y debemos conocer nuestra historia. Debemos conocer aquellos datos históricos que nos hagan pensar, que nos lleven nuestro corazón y nuestra mente a aquel año de 1517. Y la palabra de Dios nos ayude a entender la verdad del Evangelio. Acabamos de leer en el libro de los Hechos un precioso pasaje que habla de cómo la gente en aquel tiempo era perseguida, pero también cómo el Evangelio creció, la verdad del Evangelio fue creciendo. Se ha dicho que la Iglesia Evangélica Protestante nació en 1517, pero esto es algo que nosotros debemos tener mucho cuidado, porque en 1517 los reformadores no quisieron iniciar una nueva iglesia, una nueva doctrina. De modo que cuando ustedes escuchen que la Iglesia Protestante, la Iglesia Evangélica, nació en 1517, esto no es verdad. La Iglesia Evangélica nació en el Pentecostés, allá en el libro de los Hechos. La Iglesia Evangélica va y se remonta a aquellos sobre quienes el Espíritu Santo desciende, iniciando con 120 personas y después sobre toda la gente que estaba ahí. Y después dice la Escritura en el libro de los Hechos que iban por todas partes anunciando el Evangelio, dice en el versículo 4, porque ese fue el mandato de Jesús, predicar el Evangelio a toda criatura, desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Desde ese momento la iglesia empieza a trabajar y a crecer, y ahí es donde nosotros podemos situar nuestros principios. Ahí es donde están nuestras bases, ahí es donde está el inicio de la iglesia cristiana. Claro que para el año de 1517 esto ya había sido opacado, estos principios habían sido olvidados. Y vemos que lo que los reformadores quisieron hacer no fue una nueva iglesia, no separarse de la iglesia, no una nueva iglesia, sino volver a los principios que se habían olvidado. Los dogmas y concilios, y más que todo la tradición, venían opacando los principios bíblicos principales. Así que el 31 de octubre no es para nosotros un día de Halloween, un día de muertos, sino que nosotros recordamos aquel día famoso cuando Martín Lutero cambió de una forma decisiva la historia que iba a iniciarse con el retorno a la iglesia original. Así que cuando tengamos esta confrontación de cuál es la iglesia original, cuál es la iglesia verdadera, es la que está en el libro de los Hechos, la que está en la Biblia. Esa es la iglesia original, ahí están los principios. Y Martín Lutero, doctor en leyes y teología, clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, y esto preparó el camino para un movimiento divino, poderoso, transformador, y regreso a lo que sucedió en el libro de los Hechos. Normalmente pensamos, hermanos, que Martín Lutero es el único reformador, pero no hubo también otros hombres en otros países que habían iniciado esta reforma. Juan Wycliffe, en el año de 1324 hasta el año de 1384, para Wycliffe su gran deseo era poder traducir la Biblia a un idioma al que la gente le entendiera. También Juan Hus en Bohemia
Savonarola en Italia, Zwinglio en Suiza, Calvino en Francia y Ginebra, Juan Knox en Escocia. De modo que cuando hablamos de la Reforma protestante no solamente hablamos de un individuo, sino hablamos de varios en diferentes temporadas y fechas, luchando para que aquellos principios que fueron olvidados fueran de nuevo considerados. Porque en el año de 1517 había una decadencia espiritual muy grande. La iglesia estaba en plena decadencia y corrupción en el año de 1517. Por eso todos estos hombres comenzaron a luchar desde su trinchera para poder regresar a lo que es la iglesia evangélica del libro de los Hechos. En Hechos 8:1, ahí está la iglesia verdadera, ahí está la iglesia verdadera. En Hechos capítulo 8, versículo 1, dice que era una iglesia perseguida. Era una iglesia donde todos fueron esparcidos por todas las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Desde ese momento hay una persecución abierta contra la iglesia cristiana. Así que la iglesia verdadera inició en medio de prueba, de dolor, de persecución. Hubo por lo menos 10 emperadores que persiguieron a la iglesia de una forma brutal, salvaje, y entre ellos el más famoso es Nerón. Nerón colocó en las avenidas que conducían a su palacio cristianos amarrados de los postes para que sus cuerpos estuvieran ardiendo como teas y alumbraban en la oscuridad el paso del emperador. Nerón fue un hombre tan sanguinario que, dicen los libros, mató a su propia madre. Estos eran los hombres que perseguían la iglesia cristiana. Hasta que en el año de 1313 surge un emperador diferente, entre comillas. Este emperador se llamó Constantino y dice la historia que su madre era cristiana. Él venía de una batalla y no sabemos su experiencia, pero dice que vio en el cielo una forma y una voz que le decía: por este signo triunfarás, y era una cruz. No sabemos qué tan cierto sea eso. Lo que sí sabemos es que la historia nos dice que Constantino cambió la situación porque promulga un edicto llamado Edicto de Tolerancia. Y empiezan los cristianos a disfrutar de lo que no habían disfrutado por 300 años. Los cristianos empiezan a ser considerados como ciudadanos. Los cristianos fueron favorecidos en todas las formas. Podían enterrar a sus muertos en el cementerio, ya podían ocupar puestos prominentes en el gobierno. Y esto abrió la puerta a la decadencia espiritual. La decadencia del cristianismo. Es una contradicción, porque cuando más fácil se ponen las cosas para el cristiano, espiritualmente se va para abajo, comienza a desplomarse. Pero cuando la iglesia sufre, cuando la iglesia está tribulada, como menciona en Hechos capítulo 8, entonces la iglesia cristiana se fortalece. Cuando te presentan un cristianismo fácil, espiritualmente estás perdido. Pero cuando te presentan un cristianismo de sufrimiento, de prueba, de dolor, ese es el verdadero cristianismo. Cuando te presentan un cristianismo desafiante, un cristianismo donde eres asolado, en donde dice la Escritura que Saulo entraba casa por casa y arrastraba hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Entonces Constantino lo que viene a hacer es algunos han dicho a poner a la moda el cristianismo. Ahora con Constantino, pues muchos iniciaron su profesión en el cristianismo por conveniencia, porque daba apertura al poder eclesiástico, pero también a la corrupción. A partir de esos años, el papado toma autoridad sobre reyes y decreta doctrinas sobre normas erróneas, como la transubstanciación, que decía que se puede convertir el vino y el pan en la sangre y cuerpo de Cristo, tan solo por unas palabras dichas en latín. Y aquí empezó la confusión. Aquí es donde tú podías ir y confesarte ante un sacerdote, y el sacerdote tenía el poder para perdonar.
Aquí es donde empezó la infalibilidad papal, en donde todos podían equivocarse en cuestión doctrinal, menos el Papa. La Inquisición, las indulgencias iniciaron en ese tiempo. ¿Qué eran las indulgencias? Las indulgencias empezaron a venderse hasta sacar un alma del purgatorio. Podían comprarse indulgencias para pagar pecados y hasta pecados no cometidos. Es decir, que si mañana voy a cometer un pecado, entonces desde hoy podría comprar mi indulgencia y ya no tenía de qué preocuparme. Había un hombre llamado Juan Tetzel que apoyaba al Papa León X, porque León X necesitaba dinero para terminar la Basílica de San Pedro. Es una obra preciosísima, pero mucho de eso fue hecho con dinero de personas que pagaban pensando que con dinero podían salvar a sus familiares del purgatorio. Juan Tetzel decía: tan pronto se oiga que la moneda cae, sale tu familiar del purgatorio. Esto molestó mucho a Martín Lutero y lo impulsó a escribir las 95 tesis. ¿Qué eran las 95 tesis? Era una declaración abierta en contra del uso y el abuso de las indulgencias. Martín Lutero fue perseguido, declarado hereje, acusado de rebeldía, desobediencia, pero sus principios han resistido la prueba del tiempo y son nuestra herencia. Fue una declaración abierta en contra de las indulgencias. Nosotros necesitamos ver qué grandes errores se han cometido a lo largo de la historia. Como el error de Simón el mago, aquí en Hechos capítulo 8, en donde Pedro le dice: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. ¡Qué error tan grande! Lutero en contra de las indulgencias. También eran afirmaciones, las 95 tesis y breves propuestas para ser discutidas por los sabios, los maestros, los sacerdotes de aquella época. Dios puso su sello de aprobación, porque en ese tiempo también la imprenta se inventa en esos años. La imprenta se inventa en esos años, y es cuando Dios permite que la imprenta sea inventada, que el primer libro que la imprenta publicó fue precisamente la Biblia. ¡Qué bendición! Te puede tomar su Biblia y decir gracias a Dios, porque en esos años, en medio del error y de la corrupción, Dios proveyó su palabra. De una u otra forma Dios obró. A Martín Lutero no solo se le recuerda por sus 95 tesis, también se le recuerda porque, huyendo de sus enemigos, se fue al castillo de Wartburg y ahí empezó a traducir la Biblia del griego al alemán, para que los alemanes pudieran entenderla. Así que nosotros tenemos que ver toda la lucha y el esfuerzo de estas personas, que no son dioses para nosotros, son hombres como cualquiera de nosotros, pero en los cuales Dios obró. Antes se prohibía que el vulgo tomara una Biblia. Antes se prohibía que la gente leyera la Biblia, que la interpretara. Hoy usted puede conseguir una Biblia y ya no está cerrada. La Biblia es un libro abierto, podemos leerlo. Y hay 5 pilares que hacen énfasis de la herencia, de los fundamentos que surgieron en la Reforma Protestante. Y es esto por lo que nosotros estamos luchando también hoy en día y debemos luchar. De regresar siempre que nos extraviamos, regresar siempre a los pilares, a los fundamentos que están en la Escritura. Una y otra vez se menciona que los apóstoles, que los hombres del libro de los Hechos no hacían otra cosa que predicar el Evangelio del reino y el nombre de Jesucristo. Y eso es a lo que la iglesia de hoy está llamada. ¿Cuáles son esos principios? Rápidamente, hermanos, los dejamos. Usted puede allá en su casa anotar cuáles son esos 5 principios.
que emanan, ¿verdad?, de la palabra de Dios, pero sobre todo la lucha de estos hombres por regresar a los orígenes, a lo original de la iglesia cristiana. El primer principio es la sola escritura. La sola escritura. El cristiano debe asirse tenaz, persistente y firmemente de la autoridad de la suprema y absoluta palabra de Dios. Y este es de alguna manera la contra el error de muchas sectas, que por ejemplo los mormones creen en la Biblia, pero también tienen el libro del Mormón, y muchas veces le dan más énfasis al libro del Mormón que a la Biblia. Quizás Dios nos perdone a nosotros por no leer la Biblia, pero quién sabe si perdone el leer y creer en el libro del Mormón. Cuando nosotros añadimos a la Biblia, estamos abriendo la puerta a la herejía. Los adventistas creen en la Biblia, estudian la Biblia, predican la Biblia, pero también tienen los escritos de la señora Elena White, que son importantísimos para ellos. De modo que tenemos que cuidar que lo que prediquemos sea la Biblia y solamente la Biblia. Sí podemos tomar otros libros, ser animados a leer otros libros para educar nuestra acervo, nuestra mente. Tenemos que asirnos de otros libros que nos pueden ayudar como un tema histórico como el que hoy estamos viendo. Tenemos que buscar herramientas, pero nuestra predicación debe estar centrada solo en la Biblia. Solo en la Biblia. ¿Qué hace la Iglesia Católica? La Iglesia Católica cree en la Biblia, pero también cree en la tradición. Y muchas de las cosas que la Iglesia Católica Romana hace hoy en día, lo hace porque así lo dicta la tradición, no porque así lo diga la Biblia. Por eso ha habido movimientos de reforma dentro de la misma Iglesia Católica. Ha habido movimientos de reforma. Personas que, incluso sacerdotes católicos romanos, han llegado a quitar las imágenes de sus iglesias porque han leído Éxodo capítulo 20, en donde dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Y cambiaron las imágenes. Hubo un sacerdote de apellido Méndez Arceo en Cuernavaca que dijo: voy a quitar las imágenes, solo la Biblia y solamente la Biblia. Solo que se le pasó un poquito la mano, porque ahora en lugar de hacer procesiones con imágenes, ahora hacía procesiones con la Biblia. Entonces, no solamente es los que le añaden a la Biblia, sino que aquellos que confunden incluso lo que la Biblia es. La Biblia no es un libro mágico para tenerlo ahí abierto. La Biblia es para leerla, y es para creerla, y es para vivirla. El Salmo 19 dice: la ley de Jehová es perfecta, su palabra es perfecta, le conviene al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y la que destila del panal. Hay por lo menos 8 cosas que se mencionan en este pasaje del Salmo 19 que mencionan la gran importancia, la excelencia de la palabra de nuestro Dios. 1, es perfecta, es fiel, es recta, es pura, es limpia, es verdad, es deseable, es dulce. Todo esto Dios nos ha dado para que venga a ser, como dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y esa era la lucha de los reformadores. Esa era la lucha de los reformadores. Querían que la iglesia regresara no a la tradición que se estaba practicando. Querían que la iglesia regresara a la escritura, a la palabra de Dios.
A lo mejor, hermanos, tenemos que hacer una reflexión hoy en día de qué lugar ocupa la palabra de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, aprovechando que están haciendo su culto familiar. Algo interesante es cuando somos niños y ya sabemos leer. La pregunta es si todos los niños que están en casa tienen una Biblia. Yo recuerdo, y he visto que los niños les puedes comprar una Biblia hasta con dibujitos, porque tiene que tener dibujitos para que a los niños les llame la atención. Pero la Biblia no necesita dibujitos. La Biblia necesita ser leída, y gracias a Dios por aquellos que desde pequeños se les instruye en la palabra del Señor. Y tenemos que preocuparnos porque en casa todos tengan una Biblia para leerla, no para ver dibujitos, sino para leerla. Todos en nuestra casa tengan una Biblia. Otra de las cosas que tenemos que pensar es, este púlpito de donde yo estoy parado en este momento, no es para ninguna campaña política, no es para ninguna otra promoción, es sola y exclusivamente para exaltar a Dios y predicar su palabra. Cuando en este lugar se pare un candidato político, se pare cualquier otra persona que no predique la palabra de Dios, estaremos nosotros en decadencia y corrupción, que fue lo que los reformadores lucharon. Este púlpito es para exponer la palabra de Dios. Y el segundo principio es la sola gracia. Sola escritura, segundo lugar, sola gracia. ¿Qué quiere decir esto? Solo la gracia. La gracia es un don inmerecido. Lo vimos ahí en Hechos capítulo 8. La gracia de Dios, el don de Dios. Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos. Por gracia, es algo que yo no merezco. Cuando hablamos de la gracia no podemos añadir nada. Incluso los sacramentos que hoy tomaremos fueron enseñados, en algún momento fueron enseñados como algo que añade gracia. Y no, hermanos, no participamos de los sacramentos para obtener gracia. Los sacramentos son la gracia. Nos recuerdan el beneficio, la bendición. Yo no tomo un sacramento para que vengan a mí bendiciones. No los tomo para eso. Los tomo para recordar las bendiciones y el beneficio del sacrificio perfecto de Jesucristo. Así que no tomamos para obtener, sino tomamos el sacramento, la cena del Señor, la mesa del Señor, para recordar el beneficio, recordar la bendición. Tanto la mesa y el bautismo pueden considerarse porque son bíblicos y no podemos decir que ellos añaden gracia si usted los obedece. No, venimos por gracia a la salvación en Cristo. Es un Dios que Dios nos da y se recibe solamente por medio de la fe. Y este es el tercer principio, la sola fe. La sola fe no es por obras. A Martín Lutero también se le reconoce como el que redescubrió Romanos 1:17. Anoten esa cita, Romanos 1:17. A veces decimos, encontré ese versículo. No encontramos el versículo ahí está. Lo leímos. No lo descubrimos, no lo encontramos. Ese versículo ahí ha estado siempre. La Escritura dice en Romanos 1:17, mas el justo por la fe vivirá. Ya no voy a ser salvo por las obras, ya no voy a ser salvo por suplicios, ya no voy a ser salvo por mandas, ya no voy a ser salvo por lo que yo haga. No, voy a ser salvo si pongo mi fe en el Señor y no en las obras que hago. ¿Se ha dado cuenta que hay personas que son tan buenas, son tan bondadosos, tan ayudadores, que se desprenden del dinero con una facilidad para ayudar a otros, y uno piensa, este se va a ir al cielo con todo y zapatos? Gracias a Dios que no somos salvos por las obras,
Si no, algunos de nosotros no llegaríamos. Nosotros no podemos dar y pensar que seremos salvos por lo que damos. No somos salvos por las obras. Más bien, las obras van a ser manifestaciones de que mi fe está puesta en el Señor. Todo lo que yo haga no es para obtener la salvación, sino porque la salvación se va a manifestar a través de la fe por medio de las cosas que hago. Es algo muy diferente, y esa fue la lucha de los reformadores, regresar y hablar solamente de la fe. Y el cuarto principio es solo Cristo. Solo Cristo, no hay otro intermediario. El Señor dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús no dijo yo soy un camino, porque si hubiera dicho el Señor yo soy un camino, nos habría dado un gran número de caminos. Alguien dijo que todos los caminos llegan a Roma y otros que todos los caminos llegan a Dios. No es cierto. No todas las religiones van a llegar a Dios, no todos van a llegar a la presencia misma de Dios por lo que lo pensemos. Solamente hay un camino y es Cristo. Juan 14:6. Es Cristo, no hay otros intermediarios, no los hay. Si usted quiere llegar a Dios, el único camino es el Señor Jesucristo. Y esto es lo que los reformadores tenían que enseñar y predicar. Y por eso hoy nosotros también estamos predicando lo que dice Hechos 4:12. En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solo Jesucristo. De modo que es importante recordar y subrayar estos principios. Sola Escritura, sola gracia, solo fe, solo Cristo. Y por último, lo que veremos también está en Apocalipsis 1:6, que dice que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes, pero para Dios, para gloria de Dios. Dios nos ha puesto a todos y cada uno de los creyentes para la gloria de Dios, y solo a Dios la gloria, soli Deo gloria, solo a Dios la gloria. Muchos hermanos se acercan a los pastores, muchos hermanos se acercan diciendo usted ore por mí porque usted puede orar, usted está más cerca de Dios, usted tiene de alguna manera, usted tiene una palanca más cercana que lo ayuda a llegar. Y si bien, hermanos, Dios nos ha dado ministerios, si bien, hermanos, nosotros tenemos ese llamado de Dios, solo Dios debe recibir la gloria, porque nosotros sabemos que lo que nosotros hacemos es en el nombre del Señor, en el nombre de Cristo. Él nos ha hecho sacerdotes, dice Apocalipsis 1:6. No nos hicimos nosotros sacerdotes, sino que Él nos hizo. Es decir, que el que habla a Dios por los problemas del pueblo tiene que recordar que cuando Cristo murió en la cruz, aquel velo que estaba colgado en el templo y que separaba el lugar santo del lugar santísimo fue rasgado de arriba hacia abajo. Si lo hubiera hecho un hombre, lo habría hecho de abajo hacia arriba, pero Dios lo hizo de arriba a abajo, rasgó el velo. Y ahora dicen Hebreos que podemos entrar con toda confianza hasta la presencia de Dios a través de la oración. Así que no piense que otro va a orar mejor que usted, que otro va a llegar más rápido que usted. Usted va a llegar por medio de Cristo y en el nombre de Cristo, y usted puede orar por un enfermo, puede orar por una persona que está atravesando por un momento difícil.
Usted puede orar por alguien que tenga una situación económica difícil, usted puede orar por usted mismo y puede orar por otro, y no necesariamente solo unos individuos. Y esta era la lucha de Martín Lutero y otros reformadores que tuvieron que decir: no, señores, aquí hay algo más, y lo que hacemos lo tenemos que hacer para la gloria de Dios. Tenemos que dar a conocer que la gloria de Dios está aquí. Cuando los hijos de Elí murieron, cuando una de las mujeres lo supo, no solamente la muerte de su suegro, sino también la de su esposo, supo también que el arca de Dios había sido tomada, dio a luz un niño y le puso Icabod, que significa la gloria de Dios se ha apartado de nosotros. Sin gloria, eso significa Icabod. La gloria se ha ido. Que esta sea la lucha, hermanos, de nuestra iglesia. Se puede ir el pastor, se pueden ir los líderes, se puede ir la construcción, se puede ir todo, pero nunca la gloria de Dios. Nunca la gloria de Dios. Nosotros tenemos que anhelar que Dios reciba gloria una y otra vez más. Alguien una vez dijo que un día tenemos que hacer una ofrenda silenciosa, en donde nosotros, y de hecho está en la Escritura, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, porque Dios espera de nosotros aquello que le dé honra y gloria. Dice que Jesús vio cómo echaban dinero y hacían sonar trompeta para que la gente viera que yo estoy dando mucho dinero, y lo daban en monedas para que se escuchara. Y Jesús dijo: cuando ustedes den una ofrenda, no hagan sonar trompeta, no hagan ruido, denlo a Dios como una ofrenda silenciosa, porque Dios espera de nosotros aquello que le dé honra y gloria. Así que concluimos, hermanos. Este fue el testimonio de los reformadores y nos debe impulsar a nosotros. Se necesitan reformadores valientes como los de la iglesia primitiva. De Hechos capítulo 8, un Esteban que murió. Hombres valientes como los apóstoles y todos aquellos creyentes que fueron asolados. No dejemos que el mundo venza a la iglesia y la confunda, que el mundo debilite, sirva de tropiezo y trate de borrar las verdades establecidas por Cristo y sus creyentes. Dios nos ayude a estar firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, porque dice su palabra en Corintios: todo lo que hagamos para Él, nada será en vano. De modo que aprendimos hoy que la iglesia evangélica no empezó en el siglo XVI. La iglesia evangélica empezó en el libro de los Hechos. Ahí empezó la iglesia evangélica. Y los reformadores del siglo XVI lucharon por regresar a la iglesia del libro de los Hechos, a los principios que vivimos: sola Escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Y quizás un día, hermanos, alguien hable de los reformadores de los años 2000, 2020, 2030, 2040, 2050. Quizás alguien, si el Señor no viene pronto por su iglesia, escuche que hubo otros reformadores, pero no reformadores que hagan una nueva iglesia, sino reformadores que regresen siempre a la iglesia cristiana del libro de los Hechos. Dios bendiga su palabra, Dios les bendiga, amados hermanos, y sigan estudiando la Biblia allá en casa. Si no tienes una Biblia, compra una Biblia, regala una Biblia, lee una Biblia. No dejamos de animarte, hermano, allá en tu hogar. Compra una Biblia a tu esposa, a tus hijos. Es la mejor herencia que tú le puedas dejar a alguien, la palabra de Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Mis hermanos, pues importante, interesante tema sobre la Reforma Protestante, y que los cristianos tenemos que ver, tenemos que leer,
mucho de ese material porque es de crecimiento para nuestra vida espiritual y para saber cómo surgió, ¿sí? De hecho, hubo unas conferencias, 10 conferencias del hermano Manuel, que abarcaron del día 20 al 30, 31 aproximadamente, conferencias que están también ahí en Face y que hablan, son muy importantes, son interesantes estas conferencias, 10 conferencias que pasaron todos los días a las 8 de la noche, importantes. Si pueden por ahí consultar estas conferencias por Face, va a estar muy bien. Mis hermanos, pues seguimos. Vamos a entonar el himno 42, Castillo Fuerte. Sabrá
vamos a entonar también el himno 458 en memoria de mí, y vamos a tener los sacramentos de la comunión, mis hermanos. En memoria de mí, pan comer, en memoria de mí, beber, en memoria de mí, a Dios pedir por su voluntad rogar. En memoria de mí, predicar. En memoria de mí, bien hacer. En memoria de mí, la puerta abrir de cada hermano entrar, la puerta abrir. Pan comer, mi cuerpo es la copa, el pacto es mi sangre preciosa y mi cuerpo recordaréis, recordaréis. En memoria de mí, siempre orar. En memoria de mí, siempre amar. En memoria de mí, a Dios buscar de corazón, de corazón. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Es una gran bendición, hermanos, que tenemos como privilegio, por gracia, el participar de la mesa del Señor. Como acabamos de leer y como cantamos, es en memoria de Él. Todo lo que hacemos es en memoria de Él, recordando lo que Él nos enseñó, recordando lo que Él nos dijo que teníamos que hacer. Y los hermanos que tengan la posibilidad, que puedan llevar a cabo allá en sus hogares, estos momentos sean momentos especiales, momentos que usted pueda estar en oración,
reflexión, Dios quizá le está hablando hoy. Y allá en sus hogares, hermanos, los que puedan, sabemos que la iglesia presbiteriana, dentro de sus normas de iglesia, solamente los miembros en plena comunión, bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pueden participar. Hay hermanos de otras iglesias que han participado, lo pueden hacer, hermanos. El requisito ya lo leímos en la palabra: discernir lo que estamos haciendo. Si yo no sé lo que estoy haciendo, mejor no lo hago. Pero si la Biblia dice que si discernimos, si sabemos lo que representa, lo que nos recuerda, podemos hacerlo. Vamos a orar y pide a mi hermano que se acerque conmigo. Vamos a orar. Vamos a prepararnos, hermanos, y vamos a tomar de esta mesa. Vamos a orar, hermano, y dando gracias a Dios por este privilegio, pidiendo a Dios que aparte estos elementos de su uso común. Padre bendito, Dios todopoderoso, dueño y Señor de nuestras vidas, Padre, reconocemos que hemos fallado, Padre mío. Reconocemos que pecamos, Padre mío. Reconocemos que no hemos cumplido tu voluntad, que nos ha faltado fe, Padre celestial. Padre mío, pero sabemos que tú nos amaste y por eso veniste a este mundo, para sufrir en la cruz por nosotros, por nuestros pecados, para el perdón de nuestros pecados, para nuestra salvación, Padre celestial. Padre mío, te pedimos que tú nos limpies en estos momentos, Padre, que vamos a ingerir la cena, porque no venimos como justos, Padre celestial, sino confiando en la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Bendice estos alimentos, estos elementos, Padre mío, pártalos del uso común, Padre. Que todos mis hermanos puedan comulgar y predicar que tú eres Dios, un Dios todopoderoso, Padre. Esto te lo pido en el bendito nombre de tu Hijo amado, nuestro único y suficiente Salvador, nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, amados hermanos, en las primeras páginas de sus signarios recordemos el resumen de los apóstoles, de su fe y ahora nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Hermanos, la noche que nuestro Señor Jesucristo fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí.
En memoria de Cristo, hermanos, comamos. Cristo Jesús es el pan de vida. Y asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. En memoria de Cristo, bebemos la copa. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros, para que vayáis y llevéis fruto. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo os lo haré. Amén. Gracias, Dios, por Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro único y suficiente Salvador. Por tu gracia, por tu perdón, por esta oportunidad que nos das hoy de participar de esta mesa. Gracias por los hermanos que lo han podido hacer. Por los que no lo pudieron hacer, yo sé, Señor, que muy pronto permitirá, Señor, que lo hagan. Tú ves los corazones, tú conoces los corazones. Sigue obrando, perfeccionando tu amor en cada uno de nosotros y de nuestras familias. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, a continuación vamos a tener una lectura bíblica en el libro de Levítico, capítulo 27, versículo 30. Dice así la palabra de Dios: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Amén. Vamos a entonar el himno número 446, Dale tu ofrenda al Señor. Dale tu ofrenda al Señor, dásela de corazón, que cuando el cielo reclame, le respondas con amor, que no te quede el dolor cuando haya sol
bendice al dador alegre, multiplica lo que has dado. Dios bendice al dador alegre, multiplica lo que has dado. Padre Celestial, te agradecemos en esta tarde, Señor, por mis hermanos que han ofrendado allí en sus casas. Sé con cada uno de ellos, Señor, sé con sus familias, sé en sus trabajos. Síguelos sosteniendo, Padre. Te pedimos de favor que bendigas estas ofrendas y diezmos, que es para el extendimiento de tu palabra, Padre. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios, hermanos, vamos a orar para despedirnos de este culto, para concluir con este culto. No sin antes, como siempre, agradecer al Señor por sus bondades, y sabemos que Él nos bendice y nos guarda. Él es quien hace resplandecer su rostro sobre nosotros, nos da su paz, nos da su bendición, y gracias a Dios por la vida de mis hermanos que hoy estuvieron. Nuevamente siempre agradecemos al Señor por el ministerio de nuestros hermanos diáconos, nuestro hermano Julio, nuestro hermano Eliú, por nuestro hermano del Ministerio de la Música, nuestro hermano David Torres, y nuestro hermano que hoy anciano de iglesia, nuestro hermano Carlos Espinosa. Gracias a Dios por la vida de nuestro hermano que hoy nos presidió en este culto de gran bendición. Vamos a orar. Padre, bendecimos y alabamos tu nombre. Dios, gracias por permitirnos exaltarte, Dios, por permitirnos estar, Señor, en este lugar, transmitiendo este culto para nuestros hermanos que están allá en sus hogares. Pero sabemos que el culto es para ti, Señor. Sabemos que el ánimo y la mayor bendición, Señor, es animar a tu pueblo, animar a las familias para honrarte a ti, Dios. Tu palabra dice que tú honras a los que te honran y te encuentran los que te buscan, Señor, y nosotros queremos ser de estos hombres y mujeres, jóvenes y niños, bienaventurados. Queremos ser dichosos en ti. Queremos, Señor, vivir la vida en abundancia, esa vida, Señor, que tú has dado, Señor, en Cristo. Gracias, Padre, por este día, y rogamos tus cuidados, tu bendición, Dios, que tu luz resplandezca sobre nosotros, que seamos portadores de tu bendición, de tu gracia. Señor, que así como hemos recibido la gracia en nuestras vidas, también podamos tratar con esa misma forma, esa gracia a los demás. Perdona, Señor, que en algún momento no lo hemos hecho, pero hoy hemos escuchado, hoy hemos tenido este tiempo, Señor, para fortalecernos, para Dios, por ti. Y Señor, queremos que toda la honra y la gloria la recibas tú, Dios, nuestro Padre Celestial. Gracias porque, como dice el himno, grande es tu fidelidad. Tú eres nuestro Padre y siempre con los brazos abiertos nos estás, Señor, llamando a tu amor. Padre, bendecimos y alabamos. Te rogamos que seas con cada familia. Mis amados hermanos, que la maravillosa gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor incomparable de nuestro Padre Celestial, la comunión, dirección, unción de su Santo Espíritu, sea con todos, con todo el pueblo de Dios, con todas nuestras familias, ahora y siempre. Amén. Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor y al eternal Consolador.
todos alabad, cantad al Trino y uno Dios, sus alabanzas entonad, su eterna gloria proclamad con gozo, gratitud y amor. Bueno, mis hermanos, este culto se ha terminado. Les damos las gracias a todos los hermanos que pudieron estar ahí en sus hogares escuchando este culto de gran bendición para todos, mis hermanos. Y hay que estarnos preparando para los cultos de oración y también para el culto del próximo domingo, mis hermanos. Que Dios les bendiga.